Ok, buenas tardes. Continuamos con la resolución de ejercicios de documentos por cobrar. Entonces, vamos a continuar con el descuento por pronto pago o método bruto y también resolviendo los diferentes ejercicios que teníamos por ahí pendientes. Ok, entonces, dice por acá, el primero de los ejercicios que hay que registrar la transacción por el método bruto. El 17 de mayo vendimos mercancía por 15.820.000, impuesto de venta incluido. Nuestro cliente firma una factura 412N30. El 25 el cliente cancela la mitad y el 12 del 6 nuestro cliente cancela el resto. Entonces vamos a ver. Lo primero que íbamos a agregar siempre era los detalles de fecha, la descripción, el parcial, el debía haber. Listo. Vamos un poquito para acá este un poquito por acá. A ver por acá. Insertamos un poquito de espacio para poder trabajar. Y ya vamos a montar el primero de los asientos. Entonces, 17 de mayo. Ok. Dice, vendimos mercancía. Entonces, en este momento es una cuenta por cobrar. Contra ventas. Y el IVA de vengado. Si vendimos 15.820.000, ya lo tiene incluido, son 15.820.000 y lo tiene incluido. Vamos a darle un formatito aquí para que todo lo que aparezca por acá tenga un formato ya con decimales y que nos vaya a funcionar. Ok. Ahora vamos a hacer el desglose de los diferentes elementos. ¿Cómo es el desglose de los diferentes elementos? Bueno, primero, si dice que el impuesto de ventas está incluido, entonces vamos a tomar los 15.820.000, lo vamos a dividir entre 1.13 y eso nos va a dar las ventas. Y el IVA de vengado va a ser la diferencia entre esos dos, o el resultado de tomar los 14 millones y multiplicarlos por el 13%. Podemos hacer rápidamente una verificación, a ver si es cierto que estas dos suman, y si suman. ¿Ok? ¿Cuál es el detalle? Ventas a crédito con condiciones. ¿Ok? Qué divertido. Pues solo esta entonces. Detalle. No se deja hacer fácil. Listo. Ahora ya tenemos el primer asiento. Entonces ahora nuestro cliente cancela la mitad de la factura del día 17. Entonces, para cancelar la mitad, aquí vendría una pregunta importante. ¿El descuento aplica o no aplica? Pues eso depende de las condiciones con las que se haya pactado. Si yo soy el comprador, yo pactaría de que todo lo que pueda adelantar me le apliquen el descuento. En este caso, pues vamos a asumir que sí se puede. En muchos casos no dejan porque el pago parcial implica que no se recibe todo el dinero y el descuento por pronto pago lo que busca es recaudar lo más pronto posible los fondos que se tienen asignados en forma de crédito por la venta de mercancías. Entonces necesito recuperar rápido esa plata y por eso doy un descuento. Si no me devuelven la plata rápido, ¿para qué doy el descuento? Pero bueno, ya dijimos que vamos a asumir que aquí sí. Entonces, ¿cuánto es la mitad?
decimos que el 25 del 5 vamos a tener que recibir efectivo, como son ventas, entonces vamos a tener un descuento sobre ventas, y la contrapartida que vamos a cerrar es la cuenta por cobrar. ¿Ok? Insertamos otro más por acá. Entonces, la cuenta por cobrar que se va a cerrar es por la mitad. Aquí rápidamente, pues, puedo tomar la cuenta anterior y dividirla entre 2. Ahora, la pregunta que debo hacerme es, ¿cuánto o a qué monto le aplico el descuento? Siempre el monto que se aplica el descuento es el monto sin impuesto. Entonces, yo aquí rápidamente sé que estos 14 millones divididos entre 2 es lo que me están pagando. A ese monto es al que le voy a aplicar el descuento. Entonces, para que Excel no se enrede, bueno, voy a poner aquí los 7 millones. Ya vamos a saber que son los 7 millones, el monto que se va a anotar ahí. Entonces, con eso no vamos a tener problema. Lo que sí necesitamos saber es cuánto de estos 7 millones es el descuento. Ok, entonces ya sabemos que son 7 millones, van a ser 7 millones, que era la mitad de lo que nos están cancelando, por el 4%. O sea, son 280,000. Entonces, si nos están pagando 7.910.000 y les hacemos un descuento de 280,000, ¿cuánto terminamos pagando en total? Son los 7.910.000 menos los 280. ¿Ok? Entonces, este descuento sobre ventas, ¿de dónde surgió? Bueno, de tomar el dato de las ventas, pero no era completo, era la mitad. Entonces tomamos 7 millones y lo multiplicamos por el 4% de descuento si pagamos antes de 12 días. Vamos a ver, del 17 al 27 habrían 10 días, esto es 25. Quiere decir que estamos en tiempo, o sea, si aplicaba el descuento. ¿Ok? Y finalmente, entonces vamos a tener aquí que fue el cobro de la mitad de la factura del 17. ¿Ok? Ahora nuestro cliente cancela el resto. ¿El resto tendría descuento? Ahí sí, obviamente, de ninguna manera podría tener descuento porque se sobrepasa por mucho el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula el resto? Y tendríamos que el 12 del 6 estaríamos recibiendo efectivo y estaríamos eliminando la cuenta por cobrar. ¿Por cuánto? Por la mitad que hacía falta. ¿Y eso cuánto corresponde? Otros 7.910.000. Ahora, si surge la duda de dónde saqué ese número, entonces nosotros podríamos ir y decir, la cuenta por cobrar, ¿cuánto es la mitad de la cuenta por cobrar? Vamos a ver, la cuenta por cobrar original era este y se está pagando la mitad. Entonces entre 2, 7.910.000. ¿Ok? De ahí saldrían los números con los que terminamos este ejercicio. Pasamos al número 2. Si voy muy a prisa o sienten que me tenga que volver a explicar algo, díganmelo y me devuelvo. Pero yo asumo que como ya hicimos el primero y ustedes lo resolvieron, ya esto lo tienen clarísimo. Entonces ya puedo ir avanzando con cierta velocidad para que no queden dos tractos como la vez pasada, sino en un solo video pues quede todo. ¿Está bien? Entonces continúo. Y ya saben, en cualquier momento me interrumpen. Entonces dice por acá, vendimos mercancía por 16.950.000, impuesto de ventas incluido y es al crédito, con condiciones 310 N30. Luego, el 11 del 4 el cliente cancela la factura del día 4 de abril. ¿Ok? Entonces vamos a hacer este ejercicio por el método bruto. El método neto lo vamos a ver en el próximo bloque
material que les pase. Entonces copiamos nuestro formato de asiento para no perderlo y vamos a ponerlo por acá. Dice entonces que vendimos mercancía. Es el 4 del 4. Vendimos mercancía. Vamos a recibir una cuenta por cobrar. Vamos a tener unas ventas y un IVA de vengado. ¿Ok? Si dice que vendimos mercancía por 16.950.000 IVA incluido, ese es el monto que va a ir en las cuentas por cobrar. 16.950.000. Luego, el dato de las ventas, para quitarle el IVA que tiene incluido, lo dividimos entre 1,13. Entonces, 16.950.000 entre 1,13, eso me da como resultado las ventas. Y puedo sacarlo por diferencia en este caso para hacerlo diferente a la vez pasada. Los 16.950.000 menos 15 millones, eso nos da como resultado el IVA de vengado. ¿Ok? Entonces hasta el momento tenemos el primero de los asientos. Ahora, si el 11 del 4 el cliente cancela la factura del 4 de abril, ¿qué corresponde? ¿Tiene o no tiene descuento? Pues en este caso tiene descuento. Entonces vamos a hacer aquí el procedimiento. El 11 del 4 tenemos que se está cancelando todo. ¿Qué recibimos? Efectivo. Aplicamos un descuento sobre ventas. Y además vamos a eliminar la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar tiene que ser por el monto completo, porque se está pagando toda. Entonces, ¿cuánto era nuestra cuenta por cobrar anterior? 16.950.000. Dice que el descuento es de un 3% si pago antes de 10 días. Pagué antes de 10 días. Entonces, bueno, en este caso cobré antes de 10 días. Entonces, ¿sobre qué monto tengo que calcularlo? Sobre el valor sin impuesto. Entonces 15 millones por el 3% son 450.000. ¿Cuánto dinero recibimos? Pues la diferencia de los 16.950.000 menos los 450.000. 16 millones y medio. ¿Ok? El detalle, en este caso, entonces es cobro de la factura del 4. Y por acá había dejado el detalle pendiente, que el detalle es venta de mercancía con condiciones. Listo. Ahora vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con documentos por cobrar con intereses incluidos. Estos son descuentos por pronto pago, método neto, método bruto. ¿Ok? Así ya nos vamos ordenando. De nuevo, aquí vamos a hacer un espaciocito y vamos incluyendo nuestro formato de contabilidad, por lo menos de hoja de diario, para ir haciendo los asientos. ¿Ok? Aquí vamos a tener todos los asientos. Y por acá, cuando corresponda, vamos a tener el cuadro de amortización. Pero bueno, eso más adelante. Continuamos. Dice que vendemos mercancía por 14.400.000 impuesto de ventas incluido, para lo cual nos firman un pagaré a 120 días y al 9%. ¿Ok? Entonces, este es con los intereses incluidos. Al ser con los intereses incluidos, de una sola vez el documento lleva sumado los intereses por los 120 días. ¿Ok? Entonces la fecha es 21 del 4. Tenemos que como se firma un pagaré, son documentos por cobrar.
En este caso no tenemos ningún pago que hayamos recibido, entonces no hay efectivo. Van a ir las ventas y el IVA de vengado. Al igual que en las cuentas por cobrar, como tiene el IVA incluido los 14.400.000, serían en el documento. ¿Ok? Las ventas serían por este valor entre 1,13. Y luego el IVA de vengado sería el 13% de este dato. Pero aquí tenemos una circunstancia. Dice que los intereses están incluidos. Al estar incluidos me hace falta aquí registrar cuántos son los intereses. Miren aquí, me faltó poner el signo por ciento. Ahora sí. Como los intereses están incluidos, aquí tenemos que agregar un espacio más. ¿A qué se debe ese espacio más? Son los intereses diferidos o intereses cobrados por adelantado. Entonces, intereses diferidos. ¿Sobre qué monto se calculan estos intereses diferidos? Sobre los 14.400.000. Entonces vamos a tener que estos 14.400.000 por 120 días entre 360 por el 9% son los intereses. Son 432.000. Entonces aquí lo vamos a convertir en una fórmula. El dato original, que eran los 14.400.000 más 432, van a ser 14.832.000. Ahora aquí tenemos un problema. Como ya había hecho fórmulas sobre todo lo que había anteriormente, me variaron todos los números. Entonces voy a poner los 14.400.000 y vamos a cambiar la fórmula que viene acá para que no nos dé ese problema. Son los 14.400.000 entre 1,13, ya con eso da este, y aquí hemos hecho el de 42. Entonces ponemos los 14.400.000. Ahora ya no depende de este número que está acá. Como no dependen de este número, ahora sí lo podemos modificar. Son los 14.400.000 más los 432. Entonces, resumiendo, ¿de dónde surge este número de los documentos por cobrar? Es lo que vendimos más los intereses de 120 días al 9%. ¿Ok? 14.400.000 más 432.000, que son esos intereses. ¿De dónde salen las ventas? De tener los 14.400.000 dividido entre 1,13, o sea, sin impuesto. ¿De dónde sale el impuesto? De tomar el dato que está en las ventas, que son los 12.743.362,83 céntimos, y multiplicarlo por el 13%, y eso nos da el 1.656.637,17. Y los intereses, entonces van a ser los 14.400.000 por 120 días entre el 9 entre 360 por el 9%. De ahí vienen los cálculos. ¿Ok? Entonces el detalle es venta de mercancía a crédito, firmando un pagaré. Cuando ajustamos los intereses, como estos son intereses que están cobrados por adelantado, entonces tengo que registrar el ingreso de esos intereses. ¿Cómo voy a hacer el registro? El 30 del 4, lo primero que todo es determinar el tiempo. Aquí no nos dicen si es tiempo comercial o no. Sí, vamos a revisarlo un momento. Dice que el tiempo es mixto. ¿Ok? Entonces, si el tiempo es mixto, vamos a revisar por acá. Del 21 al 30 de abril son 9 días. Pero como siempre se cuenta el primer día en caso de inversiones y los documentos, entonces vamos a tener que el ejercicio va a ser por un monto correspondiente. Permítanme un segundito y ya continúo con ustedes.
Gracias. ¿Qué ocupa? ¿Ocupa algo de aquí? Ah, ok, creí que necesitaba acá. Continuamos. Entonces, como les decía, entonces vamos a calcular los intereses. Del 21 al 30 van 9 días, pero como se tiene que contar el 21, que es el primer día, vamos a hacer el cálculo sobre 10 días. Voy a cerrar los intereses diferidos. Bueno, puse interés arriba, entonces para mantener los intereses diferidos y voy generando el ingreso por interés. Un momento que si no le ponemos la tilde a mí me da problemas psicológicos. Ok, listo. Y dijimos que es por 10 días. El dato con el que partimos del cálculo van a ser los 14 millones 400, que son los del documento original, por 10 días entre 360 por el 9%. 9%. Entonces son 36.000. Eso corresponde a los primeros intereses. Entonces, repasando, como el dato original son 14.400.000, de aquí a que hay 9 días, 10 días incluyendo el primer día desde que se hace el cálculo, son 10 días entre 360 y al 9%. De ahí sale este número. Entonces, es el ajuste del ingreso por interés. ¿Ok? Luego el 31 del 5 vamos a hacer el ajuste de los intereses. Vamos a agregar por acá el formato contable. Si ustedes utilizan comandos y lo hacen más rápido, mucho mejor. En este caso, el machote es exactamente igual, ¿verdad? Aquí lo que va a pasar es exactamente lo mismo. Esta información cambia tal vez por ser la fecha, pero los datos que corresponden a los asientos tienen que ser los mismos. Aquí parece que le caía encima al asiento. Ok, entonces me devuelvo un momento. Nada más le voy a ahora sí ya lo corregimos, le había caído encima del asiento y ahora sí el dato aquí del 31 de mayo. Las cuentas que corresponden al deber haber son las mismas, que es el interés diferido aquí no dice diferido, el interés diferido contra el ingreso por interés, pero aquí es sobre 31 días. Entonces el cálculo van a ser los 14.400.000 por ¿cuántos días van aquí? 31, porque el tiempo es mixto, entre 360 por el 9%.
eso va a ser el interés correspondiente al siguiente periodo. Entonces, 111.600. ¿Cuál es el detalle? Igual, ajuste de interés del mes. Puede ser. Listo. Ahora viene la parte en la que descontamos el pagaré. El descuento, como lo hemos visto, lleva 4 partes. Así que aquí vamos a montar rápidamente las 4 partes y después organizamos cómo queda el asiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto es el interés total del documento. Eso ya estaba calculado. Ya nosotros sabíamos que el documento tenía un interés total de 432. Igual voy a hacer el procedimiento. Digamos, aquí cuando dice descontamos el pagaré, yo me puedo brincar los 2 primeros pasos porque ya sé que son 14.832.000, porque en este caso es un documento con intereses incluidos. Lo voy a mantener por acá dentro del procedimiento para que no hayan confusiones después cuando estén haciendo los ejercicios y que después piensen si les faltó o no les faltó, en qué casos sí, en casos no. Entonces, en todos los casos, pues lo vamos a desarrollar. Simple y sencillamente, lo que tenemos que determinar en este caso es cuál es el dato original sobre el que lo vamos a calcular. Entonces, el dato original sobre el que lo vamos a calcular, como les estaba diciendo, van a ser los 14.400.000. Y después, estos son con intereses incluidos. Y después eso se nos va a convertir en estos 14.832.000. ¿Ok? Listo, entonces vamos resolviendo esto. Entonces, primer paso, hablemos de que es igual a calcular interés Entonces, son los 14.400.000. Son los 14.400.000. Sabemos que es un plazo de 120 días y sabemos que es una tasa de interés del 9%. Aquí el orden de los factores no nos altera el producto porque es una operación aditiva. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí lo que hacemos es multiplicar los 3. Los 14.400.000 por los 120 días entre 360 por el 9%. Se divide entre 360 para convertirlo a días. Recuerden que en la fórmula de interés simple, convertirla en años. La fórmula de interés simple, la tasa de interés y el tiempo siempre están en forma anual. Y si los datos no están en forma anual, hay que convertirlos a años. Por eso se divide entre 360. ¿Ok? Y el tiempo mixto, les recuerdo que se cuentan todos los días del mes, pero se divide entre 360. El tiempo exacto es en el que se cuentan todos los días del mes y se divide entre 365. ¿Ok? Aclarado eso, vamos con el segundo paso. El segundo paso, entonces, es agregar los intereses o, lo que es lo mismo, determinar el monto. Entonces, si ya sabemos que son 14.400.000 y los intereses son 432, entonces el nuevo total que vamos a tener va a ser los 14.832.000. ¿Cuáles? Los que ya hemos hablado porque estos documentos tenían los intereses incluidos. ¿Ok?
El tercer paso, ¿qué es? Determinar el descuento. ¿Cómo determinamos el descuento? Estamos utilizando una fórmula que funciona igual a la de interés simple, que es C por I por T. Entonces, aquí el enunciado dice que es un 10%, pero necesitamos saber cuánto tiempo hace falta para que concluya la transacción. Entonces, yo sé que la tasa de interés es un 10%. Yo sé que la transacción empezó el 21. Al 30 llevamos 10 días. Al 31 de mayo, 41 días. Entonces yo puedo ir sumando aquí. 10 de abril, 31 de mayo, ajá, y 10 de junio. Ok. Esto ahorita lo paso por acá. Pero digamos, esto es para saber el total de cuántos son los días que estamos. No. Son los que son de fecha. 51 días llevamos. Estos 51 días que llevamos de cálculo, si el ejercicio era a 120 días, ¿cuántos días hacen falta para que termine el documento? Entonces, los 120 menos los 51 me dice que hacen falta para que se termine el total de la operación 69 días. Entonces por aquí van 69 días. Y finalmente, el monto que vamos a descontar es 14.832.000 colones. ¿Ok? Así para no confundir la lectura del número. Entonces, podemos decir que los 14.832.000 por el 10% por 69 días entre 360 nos va a dar como resultado 284.280. ¿Qué son estos 284.280? Esto es el descuento. Y el cuarto paso es determinar el valor líquido. ¿Ok? Para determinar este valor líquido, pues es bastante sencillo. Si yo ya sé que el dato original eran los 14.832.000 y sé que el descuento que me van a aplicar son 284.280, la diferencia es lo que voy a recibir como valor líquido. Entonces, los 14 millones menos 284 me quedan para que yo reciba 14.547.720. ¿Ok? Listo. Estos 69 son los días pendientes. Ahora sí, ¿cómo hacemos el asiento? Que es como el culmen de toda esta operación. Pues bueno, el asiento, nosotros en este momento, ¿qué es lo que vamos a recibir? Pues efectivo. ¿Ok? Un poquito de espacio acá. Ahora sí, el 10 del 6, nosotros vamos a recibir efectivo. Aparte de recibir este efectivo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que cerrar, ¿qué cosa? Los intereses que teníamos diferidos, ¿verdad? Ya no los podemos dejar abiertos. Hay que cerrar los intereses diferidos.
tengo que cerrar el documento por cobrar descontado. Bueno, en realidad no lo cierro todavía. Creo un pasivo contingente que se llama documento por cobrar descontado. ¿Qué es un pasivo contingente? Es cuando creo una cuenta en la que me obligo a pagar en caso de que ocurra algo con la transacción original. O sea, yo estoy vendiendo este documento y en buena teoría lo van a pagar. Pero si no lo pagan, ¿qué tengo que hacer yo? Pagarlo yo mismo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. De hecho, aquí adelante dice que cancelamos el banco del pasivo contingente correspondiente. ¿Por qué? Porque el banco comunica al deudor que incumplió. Entonces, por aquí vamos a ver cómo funciona lo del pasivo contingente ya aplicado. ¿Ok? Y luego, nosotros aquí tenemos un posible ingreso por interés. Vamos a ver cómo salimos con esto. Entonces, aquí, por ejemplo, para el tema de los intereses diferidos, nosotros podemos revisar rápidamente cómo estuvo el movimiento y con ese movimiento, determinando cuánto fue el valor original y cuánto ha sido en los movimientos posteriores en los dos ajustes que se han hecho, vamos a determinar cuánto es lo que hace falta en este momento ajustar de los intereses diferidos. Los intereses diferidos, entonces, van a ser el resultado de lo que estaba anotado el 21 de abril, que son 432.000, y luego lo que están en los dos ajustes que tenemos previos, el 30 del 4, aquí hubo un ajuste por un monto de 36.000, y el 31 del 5 hubo otro ajuste por 111.600. Entonces yo llego acá, hago la suma, y voy a determinar la diferencia. $284.400. Esto es lo que tenemos que cerrar del interés diferido. Entonces tenemos que cerrar 284.400. ¿Ok? ¿Cuánto es el efectivo que estoy recibiendo? El efectivo que estoy recibiendo, voy a dejar un espacio por acá, nada más para que no se vea tan saturado de información. Y le voy a poner en negrita estos pasos para que también podamos identificar cada uno de ellos, en dónde surgen y más o menos cuáles fueron sus cálculos. De hecho, a este le podemos poner asiento para que no nos perdamos. Entonces, ahora sí, ¿cuánto es el efectivo que vamos a recibir? Vamos a recibir 14.547.720. ¿Cuánto es el documento por cobrar descontado? En este caso, el documento por cobrar descontado, como los intereses están incluidos, tiene que ser el monto igual al que tenemos en el documento original. O sea, el documento se firmó por 14.832.000. Así que lo que se supone que el banco espera cobrar van a ser 14.832.000. ¿Ok? Entonces, rápidamente nosotros podemos ver acá cómo nos van con las transacciones.
14.832.000 y 14.832.120. Quiere decir que está más grande del lado del debe por 120. ¿Qué es lo que está pasando? Que los intereses diferidos los vamos a perder todos con el descuento del documento. Este descuento de 284.280, que es el que corresponde al descuento del documento, nos va a hacer perder a nosotros prácticamente todos los intereses. Lo único que vamos a terminar ganándonos de intereses van a ser 120. ¿Ok? No corresponde este ingreso por interés al cálculo de 10 días de interés, sino que como estamos pagando una suma que corresponde al descuento, este monto que está acá, entonces este es el descuento y este es el valor líquido. Como estamos poniendo ahí el dato del descuento y lo tenemos que pagar, al final lo que se hace es que se rebaja del último ingreso por intereses y por eso nos quedan solo 120 de ingreso por interés de este periodo. Y ya en este momento, digamos que ya liquidamos el documento, se lo vendimos al banco. El banco no lo descontó y se va a esperar esos 79 días. Descuento del pagaré al 10%. Ahora resulta que el banco nos comunica que el deudor incumplió. El irresponsable ese al que nosotros le habíamos vendido no pagó. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que dar la cara. Nosotros se lo vendimos al banco, pero el banco no asume la responsabilidad. Nosotros generamos lo que les decía, un pasivo contingente. Ese pasivo contingente me obliga a hacerme responsable en caso de quien me debía a mí el dinero no haya pagado. Y así fue, no pagó. Entonces el 19 del 8, yo necesito inmediatamente generar un cierre de lo que tenía previo y generar una nueva estrategia de cobro. ¿Ok? Entonces, yo voy a eliminar el descuento. Yo voy a eliminar el documento por cobrar descontado. Contra el documento por cobrar. ¿Por cuánto? Por los 18.830.000. Los 14.832.000. ¿Ok? En este momento yo soy responsable de pagarle al banco. El banco me va a cobrar a mí. Entonces, aparte que me rebajaron porque lo desconté porque ocupaba la plata antes, pues ahora me toca honrar la deuda porque el otro no pagó. Entonces aquí nada más ponemos un detalle sencillo. Eliminación del pasivo contingente. Ok, en este punto ya no tengo un documento por cobrar porque ese lo tiene el banco y no se pudo hacer efectivo. Entonces en este momento yo genero una nueva cuenta por cobrar, que es con la que voy a ir a cobrarle a mi cliente. Y no me queda más que asumir y pagarle al banco el dinero que me había comprometido desde un principio. Entonces, ¿cuál es el dinero que tengo que pagarle al banco con el que me había comprometido desde un principio? 14.832.000. Que eso es lo que teníamos en el documento. ¿Ok? Listo. Y por acá entonces anotamos que el detalle es pago al banco de la deuda.
y aquí creación de cuenta por cobrar al cliente. Y bueno, ya aquí empieza todo el proceso legal de perseguir, a ver en qué momento pagan. Listo. Esta sería la primera de las transacciones. Ok, más o menos claro. Seguimos por acá. Ahora dice que vamos a registrar los siguientes movimientos. Por aquí dice que vendemos mercancía 9.400.000, impuesto de ventas incluido, nos cancelan 540 al contado, por el resto firman un pagaré. Y dice aquí que ajustamos los intereses diferidos y ajustamos los intereses diferidos. Entonces, cuando hablamos de intereses diferidos, sabemos que están cobrados por adelantado, o sea, con intereses incluidos. Y más abajito, el siguiente dice documentos por cobrar sin incluir intereses. ¿Cómo lo sé? No solo por el título, sino porque además dice intereses devengados. Entonces, si es diferidos, fueron cobrados por adelantado o están incluidos. Si dice devengados, son intereses que no se incluyeron desde el principio. Y eso nos ayuda también a relacionar los conceptos contables y no perdernos en futuros ejercicios. ¿Ok? Continuamos. Entonces, vamos resolviendo el siguiente ejercicio. Esta venta de mercancía, como no tiene descuento de documento, pues es mucho más sencilla. Porque ya lo único que trae, digamos que extraordinario, diferente a lo que hemos venido haciendo, es que vamos a tener más periodos de ajuste de interés, pero nada más, no tiene nada diferente. Igual aquí no nos dicen qué tipo de interés es, el tiempo entonces se asume que es comercial o ordinario. Y entonces tenemos que el 8 del 7, vendemos mercancía. ¿Qué recibimos? Efectivo. Se firma un documento por cobrar. Tenemos las ventas y el IVA devengado. ¿Ok? Entonces, en el acto nos van a entregar 540.000. Tenemos que, si nos entregaron 540.000, los 9.040.000 menos los 540, el documento va a ser por 8.500.000. Las ventas, como este está incluido, las ventas van a ser por los 9.040.000 entre 1.13. El IVA va a ser los 8 millones por el 13%. Pero aquí otra vez nos dice que los intereses están incluidos. Si los intereses están incluidos, entonces hay que anotarlos por acá. Los intereses diferidos. Ok, si los intereses son diferidos, ¿sobre qué monto lo vamos a calcular? Sobre el que se firmó el documento. No sobre los 9.040.000 porque ese era el total, pero si ya pagaron 540, no le va a calcular intereses sobre algo que ya nos pagó. Entonces sobre los 8.500.000. Eso quiere decir que 8.500.000 por el 15% por 90 entre 360, esos son los intereses. Entonces los intereses van a ser 318.750. ¿Ok? Ya sabemos que aquí son 8 millones más 318.750. ¿De qué es eso? Los intereses. Entonces, ¿por cuánto se va a firmar el documento al final? Por 8.818.750. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el detalle?
venta de mercancía, con firma de documento, intereses incluidos. Uy. Más o menos. Ahora vamos a hacer el ajuste de los intereses. Para el ajuste de los intereses, recuerden que tenemos que tomar el monto original. No puedo hacer el cálculo con base en los montos que hayamos puesto con los intereses incluidos, sino el monto original. Con los intereses incluidos son 8.818.750, pero el monto original son 8.500.000. ¿Ok? Voy a cerrar esto un momentito. Y esto porque creo que hoy no lo vamos a usar. Entonces, vamos a ver si podemos continuar. Denme un minutito y ya continuamos con esto. Nada más esperemos a que ya se regularice. Listo. Le costó reaccionar, pero ya. Ok. Entonces continuamos. Desde la fecha en que empezó hasta el día de hoy, ¿cuántos días han pasado? Del 8 de julio al 31 de julio, si este es tiempo comercial, contamos del 8 al 30. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Del 8 al 30 hay 22, pero como tengo que contar el 8, hablaría de 23 días. Entonces, el cálculo de los intereses aquí va a ser por 23 días. Entonces, el 31 de mayo vamos a tener intereses diferidos. Intereses diferidos contra ingreso por interés. Recuerden que los intereses diferidos como tales son un pasivo. Yo los cobré, pero no me los he ganado. Por eso es que tengo que poner ingreso por interés y los voy eliminando. Entonces voy cerrando el pasivo y voy generando la ganancia que voy teniendo con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de que son sobre 8.500.000 por un 15% por 23 días entre 360. ¿Ok? Este va a ser el interés que tenemos para este primer periodo. 81.458,33. No sé ustedes, pero a mí me encanta cuando los números dan así, porque no, es como más realista, no ese montón de números muy exactos que nos dan siempre. Esto parece como una transacción real. Bueno, entonces el detalle aquí va a ser ajuste de intereses mensual. ¿Ok? Ok, continuamos. Ahora vamos a hacer el ajuste de intereses del siguiente periodo, que más o menos obedece a lo mismo. Lo que hay que hacer es un cálculo de interés simple. Otra vez sobre los 8.500.000. Ahora, no es 31 días porque el tiempo aquí estamos hablando que es ordinario. Entonces vamos a calcularlo sobre 30 días. Por tanto, van a ser los 8.500.000 por el 15% por 30 entre 360. ¿Ok?
Entonces eso es lo que vamos a aplicar por acá. Vamos a hacer el espacio. Ya casi vamos a cumplir 1 hora. Si no, damos 5 minutitos y ya continuamos. Pero sobre todo porque el Excel se me está pegando mucho. Ahora sí, ya volvió. Voy a terminar este ejercicio y descansamos 5 minutos. Y con eso, incluso le doy espacio al resto de los enunciados para que podamos irlo resolviendo y que esto no se nos pegue tanto. Pero bueno. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Otro ajuste de intereses. El machote es el mismo, o sea, son las mismas cuentas. O sea, esto se puede venir igual. Es el 31 del 8. ¿Y qué es lo que cambia? Ya sabemos que son los 8.500.000 por la tasa de interés, que es del 15%, por el tiempo, que son 30 entre 360. ¿Ok? Esos van a ser los intereses de este periodo. Como el otro periodo es exactamente igual, pues todo tiene que ser exactamente igual. O sea, literalmente todo esto que está aquí lo vamos a copiar. Mejor copiémoslo todo desde aquí con fecha y todo. ¿Ok? Y eliminamos estos espacios que están aquí de más. Parece que me comí. Bueno. En este momento parece que mi máquina se volvió loca. Y está pidiendo un descanso. Y vamos a ver si podemos por lo menos completar esto. Bueno, aquí el 30 del 9. El 30 del 9. Ya regresó. Bueno, en virtud del éxito obtenido, vamos a ir a un receso en este momento y ahorita continuamos, les digo, en 5 minutos para poder apagar, volver a encender y hacerle todas esas cosas que los Windows ocupan para poder funcionar. Entonces, nos vemos en un momentito. Me voy a desconectar por completo de la clase y de ahorita me vuelvo a conectar, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias. Voy cancelando aquí un momentito.